Una lectura en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, si me queréis acompañar, un pasaje conocido. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Marcos 2, versículo 1, el pasaje del milagro cuando Jesús sana a un paralítico. Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Bueno, comienza el versículo 1 diciendo que vuelve Jesús otra vez, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de haber estado algunos días fuera por alguna sinagoga. Y se dice que entró en la casa. Se dice que estaba en la casa, posiblemente la casa de la suegra de Pedro. Actualmente puede llamar la atención que Capernaum no se conserva la ciudad. Hay otras ciudades que sí se conservan, pero Capernaum son ruinas. Estuvimos allí el año pasado y es una ciudad que ya desapareció y quedan las ruinas, objeto lógicamente de muchísimas visitas. Lo tienen aquello muy bien preparado, muy bien acordonado para que se pueda entrar por allí y se puedan ver las ruinas del antiguo poblado pesquero que está allí a la orilla del mar de Galilea. Y bueno, según la costumbre judía, las puertas de las casas se abrían por las mañanas y no se cerraban hasta por la tarde, a no ser que se quisieran evitar visitas, que entonces sí se cerraba la puerta. Yo me acuerdo que en los pueblos pasaba antes lo mismo, ¿verdad? Se abrían las puertas por la mañana, se dejaban abiertas y se cerraban por la tarde, noche. Recuerdo así el caso en Valle de la Encina, en casa de mi abuela, que estaba prácticamente la puerta pues todo el día abierta y podía entrar una persona, entraba un vecino, entraba lo normal. Eso se ha perdido ya hoy día, ya casi todos los sitios ya tienen las puertas cerradas. Y en aquella casa de la suegra de Pedro, posiblemente, la casa se llena. Dice: inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Se llena ante la presencia de Jesús de Nazaret, ese personaje enigmático, ese personaje que enseñaba cosas extrañas, cosas nuevas, un personaje que curaba a las personas, ayudaba a los necesitados. Y en mitad de esa multitud llega un grupo de hombres que llevan un paralítico en una camilla. Y como había tanta gente allí agolpada a la puerta, escuchando, esperando que Jesús les sanara de sus enfermedades, no podían entrar.
Yo imagino la escena, buscando un hueco para meterse. Imagino que los que estaban delante no los dejarían pasar, pondrían así los brazos para que no pasaran, se ponían en medio. Si es fácil entrar una persona, 4 con una camilla era prácticamente imposible. Y vamos a ver hoy un poco, de manera secuencial, la actitud de cada personaje o de cada grupo de personas en este relato. En primer lugar, vemos a un paralítico cargado por 4, llevado por sus amigos en una camilla, parálisis severa, quizá tetrapléjico, cuadrapléjico. Imaginaros una persona en aquella época en la cual pues, no había las ayudas que puede haber de la ONCE, no puede haber ningún tipo de fundación ni el Estado. Lo único que tenía esa persona, eso sí, eran unos buenos amigos que lo llevaron allí, hasta aquella casa de aquel enigmático personaje que estaba sanando a personas. Y estos amigos llegan a la casa, como hemos dicho, está todo lleno de gente, ni aún en la puerta cabía. Y es posible que su amigo les dijera, bueno, hasta aquí hemos llegado. Gracias por traerme, pero bueno, va a ser imposible, hay mucha gente. Volvámonos para casa, dejadlo. Pero los amigos toman la iniciativa de entrar por el tejado. En aquella época las casas tenían el tejado plano. Dentro del habitáculo había unas escaleras para subir a la planta de arriba, que sería una terraza. Las casas de aquella época tenían unas vigas de madera, de almendro, y ponían tablas sobre las vigas y cubrían con una capa de arcilla y de barro. Los amigos, una vez allá arriba, en el tejado no, en la terraza, bueno, pues escarbaron un poco, abrieron el hueco entre las vigas, entre la capa de arcilla, y colaron por ahí la camilla a la planta de abajo. El destrozo no era muy grande, se podía arreglar fácilmente. Pero he de destacar la fe que tenían estos amigos en la persona de Cristo. Sabían que Jesús tenía poder para salvar a su amigo e hicieron todo lo posible para colarlo por allí. He de destacar que estos amigos no buscaban ningún tipo de beneficio personal. No les movía un ánimo egoísta, sino que les querían ayudar a su amigo, tanto física como psicológicamente, como veremos ahora. Y en aquella escena, Jesús, lo primero que le dice que al ver Jesús la fe de ellos, al ver Jesús la escena esa, de que está Jesús hablando, y de pronto escucha un ruido arriba, un agujero en el techo, y baja a un paralítico con una camilla. Y cuando ve Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Comienza diciéndole hijo. Qué forma más bonita de dirigirse a una persona que está enferma. Hijo. Un gesto bonito de tranquilidad. ¿No puede parecer un poco raro esta reacción? Llegan a la casa, la rompen, entran, le piden a Jesús que lo sane, interrumpen la palabra, porque fijaros, estaba Jesús en el versículo 2, estaba predicando la palabra, les predicaba la palabra. Dice: entonces vinieron unos a él trayendo, y como no podían acercarse tal y tal, entraron por el tejado. Interrumpen el mensaje de Jesús y Jesús se dirige al paralítico como hijo, a una persona acostumbrada al rechazo, a la marginación, le llama hijo, y no en el tono que nosotros a veces decimos hijo cuando regañamos a un niño, que puede ser: hijo, haz esto, niño, haz lo otro, o hijo mío, mira lo que has hecho, has roto el tejado. O, hijo, dile a tus amigos que hagan tanto ruido, que está el maestro predicando, puede decir alguno de los discípulos. Y encima le dice: hijo,
tus pecados te son perdonados. Esto es algo raro que si no entendemos bien lo que suponía una enfermedad en aquella época, no podemos entender esto. Porque Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Volvemos de nuevo al paralítico. La enfermedad, como decíamos antes, era algo más que física. Pues aparte del dolor y del sufrimiento, aparte de no poder andar, aparte de la limitación, el sufrimiento psicológico que esta persona debió de sufrir durante toda su vida. Y es que antiguamente se relacionaba enfermedad con pecado. Si estás enfermo es porque has hecho algo. Si estás enfermo es porque tus padres han hecho algo. O tú has hecho algo. Acordaos también el caso del ciego, cuando le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que esté ciego, para que sea ciego. Había un dicho rabínico en aquella época que decía, ningún enfermo puede curarse hasta que todos sus pecados hayan sido perdonados. Ningún enfermo puede curarse hasta que todos sus pecados hayan sido perdonados. Por lo tanto, esta persona estaba enferma y mientras no fueran todos sus pecados perdonados, seguiría estando enfermo. Y continuamente diciéndole, estás así por algo, estás así porque te lo mereces, estás así porque has pecado, o estás así porque tus padres han hecho algo. Y eso al final acababa mellando, acababa afectando a las personas y se lo acababan creyendo. Y era algo que en aquella época estaba claramente establecido que era así. Como la enfermedad seguía, como la enfermedad era visible, el pecado en este muchacho seguía. Así pues, hay que volver de nuevo a Jesús. Ahora, ¿por qué? Está la explicación de por qué Jesús se preocupa primero por sus pecados. Seguro que este joven estaba más preocupado por su sentimiento de culpabilidad, por su sentimiento de decir, ¿qué habré hecho yo mal delante de Dios para estar así? ¿Cuál ha sido mi pecado para estar así? Que la propia enfermedad física. El joven pensaba, los amigos pensaban, los líderes pensaban que Dios estaba enfadado con él y por eso estaba enfermo. Y esa enfermedad era un castigo porque había hecho algo, porque había cometido algún pecado. Y hasta que no fueran todos los pecados perdonados, no podía ser sanado. Jesús se lo deja prácticamente claro. Le dice, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Hijo mío, Dios no está enfadado contigo. No te preocupes. No estás así por un pecado que hayas cometido. Es que estés así. Es como hablarle a un niño que le tiene miedo a la oscuridad. Y Jesús, antes de ocuparse de su enfermedad física, se ocupa de su enfermedad mental, de su sentimiento de culpabilidad, lo que le invadía el interior. Jesús primero le quería librar de la enorme carga que tenía sobre su espalda y que tanto tiempo le había ido invadiendo, tantos y tantos años. Claro, tenemos aquí también, versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas. Estaban sentados, allí sentados, cavilando, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esos líderes sentados, criticando, cuestionando todo lo que Jesús hacía y decía. Lo observaban detenidamente y estaban esperando la ocasión oportuna para coger, prenderlo, encarcelarlo, apedrearlo, matarlo, acusarlo de lo que fuera. Y así actúan, acusan a Jesús de blasfemo. Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecado sino solo
Dios. Según la ley levítica, el blasfemo debía ser apedreado. El caso es que tenían razón. Tenían razón. ¿Quién puede perdonar el pecado si no solo Dios? Eso lo dice muy claramente, no hay más que ver Isaías 43, Isaías 44, donde se deja muy claro que no hay quien perdone pecados sino Dios. Y aquí tienen a un hombre que dice perdonar pecado. Blasfemia. Ya tenemos el motivo perfecto para acusarlo, para encarcelarlo, para ajusticiarlo. ¿Cómo puede Jesús perdonar pecado? ¿Cómo puede juntarse con publicanos y pecadores? Se preguntaba. ¿Cómo puede mandar a sus discípulos a trabajar el sábado? ¿Cómo puede sanar en el día de reposo? ¿Cómo puede asegurar que esta enfermedad que tiene este hombre, o la enfermedad del ciego, no es porque hubiera pecado él o sus padres, sino para que se hiciera la voluntad de Dios? ¿Cómo puede decir esto en otras cosas? Versículo 8. Conociendo Jesús en su espíritu que caminaban de esta manera, conociendo Jesús, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, Jesús opta por seguirles el fuego. ¿Quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Si Jesús perdona pecado, es que Jesús es Dios. ¿Quién puede leer las mentes de las personas y saberlo todo? ¿Quién es omnisciente sino Dios? Jesús leía las mentes. Conociendo Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera. Aquí estaba Jesús manifestando su divinidad. Y les da una gran lección a los líderes religiosos. Les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir al paralítico, levántate y anda? Lógicamente, es más fácil decirle a una persona, tus pecados te son perdonados. Eso es mucho más fácil que decirle a un paralítico, levántate y anda. Porque es algo no visible. El decirle que tus pecados son perdonados, algo que no se ve. Sin embargo, que un paralítico tetrapléjico se levante y ande, es algo imposible de hacer, excepto para Jesús. Así que Jesús les dice, vosotros decís que yo no tengo derecho a perdonar pecado. Vosotros decís que yo soy un blasfemo. Vosotros decís que yo no soy Dios. También decís que solo puede perdonar pecados Dios. Además decís que no se puede curar, según el dicho rabínico, que una persona no puede curarse hasta que no sean todos sus pecados perdonados. Pues ahora vais a ver. Levántate, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y enseguida, entonces él se levantó enseguida. Todo lo que tuviera, todas las vértebras que tuviera mal, todo lo que tuviera en una décima de segundo, esa persona fue totalmente restablecida, curada, de una manera milagrosa. Se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todo. La multitud, hermanos, último versículo, versículo 12, todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca, nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Se asombraron y glorificaron a Dios. Y creo que nos pasa a nosotros lo mismo cuando leemos pasajes así de las Escrituras. Las habremos leído
este pasaje 50, 100, 200 veces, 1000 veces, nos seguimos asombrando cuando lo leemos, nos seguimos maravillando, nos seguimos glorificando a Dios, seguimos diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La multitud se asombra, se maravilla, porque esta persona que les habla, esta persona que les trata, era una persona diferente, además de que lo hacía con cariño, además de que lo hacía con amor. Es que era el mismo Dios, hecho hombre, hecho carne, el que estaba delante de su presencia. Hay un autor que cuenta que cómo descubrió realmente el amor de su padre. Dice que él tenía un padre al cual siempre había respetado y lo había admirado desde que era niño, pero le tenía un poco de miedo. Era un hombre estricto y le tenía bastante miedo. Y cuando iban a la iglesia, pues era también un hombre estricto. No podía el niño hacer ruido, no podía moverse, no podía hacer nada. Bueno, no está mal, desde luego. Dice, un domingo estaba en la iglesia con mi padre, hacía muchísimo calor. No tenían aire acondicionado como nosotros. Y el niño empezó a sentir cada vez más sueño en la predicación hasta el punto de que no podía mantener los ojos abiertos y se le empezaba a caer la cabeza hacia adelante. Estaba el niño dando cabezadas de sueño. De pronto vio levantarse el brazo de su padre hacia él y creyó que le iba a golpear. Y entonces vio a su padre sonreírle cariñosamente y rodearle con su brazo. Le estrechó con ternura para que pudiera descansar sin caerse de lado o hacia adelante, y le mantuvo así abrazado cariñosamente. Dice este autor que aquel día descubrí que mi padre no era como yo había pensado hasta ahora, y que mi padre me quería. Aquel día descubrió este hombre paralítico que su padre, que Dios, le quería. Que no es que estuviera así porque hubiera cometido un pecado y Dios estaba enfadado con él y no lo curaba. Aquel día se dio cuenta que tenía una idea equivocada, que le habían instaurado una idea equivocada. Él creía que estaba así por algo malo que había hecho, pero Dios le quería y Dios le libró de su carga psicológica y su carga física. Hermanos, tres breves reflexiones. La primera, esto es lo que Jesús hizo por nosotros. Sin Jesús nunca tendríamos la idea apropiada de cómo es Dios. Tendríamos quizá la misma idea que tenían los judíos sobre Dios. Por cierto, judíos que todavía están esperando a su Mesías. Tienen una idea lejana, una idea incompleta de Dios. Nosotros tenemos una revelación completa, nosotros tenemos un conocimiento completo, tenemos acceso a un Dios cercano, tan cercano que estuvo aquí en la tierra, se hizo hombre, se hizo siervo y estuvo en la tierra sanando a enfermos, como a este paralítico, sanando sus pecados. Y Jesús todavía sigue diciendo a las personas: hijo, tus pecados te son perdonados. Todavía te lo dice a ti, te lo dice al que no ha conocido a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Lo dice a aquellas personas que están como el paralítico, enfermo por el pecado. Este paralítico se fue sano a su casa, al igual que te puedes ir tú, al igual que nos podemos ir nosotros. Hay que acudir a Él. Y los que ya hemos creído en el Evangelio de hace muchos años también podemos seguir yendo, podemos seguir acudiendo a Él, y Jesús nos sigue ofreciendo consuelo y ayuda. La segunda reflexión, la segunda idea es que todos nos necesitamos unos a otros. De igual manera que este paralítico necesitaba de sus amigos para que lo llevaran, para que lo trajeran, para que en este caso lo subieran a la azotea, escarbaran en la arcilla, en el barro, entre las tablas, las vigas, y lo pasaran por ahí abajo.
necesitamos unos a otros. Necesitamos el apoyo de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros hermanos en la fe. Y esta ayuda hay que darla los unos a los otros. Nos tenemos que ayudar los unos por los otros. La tercera idea es que una de las cosas más bonitas del Evangelio y una de las cosas que hace diferente al resto de las religiones es que nosotros podemos aplicar la enseñanza de Jesús. Podemos y debemos hacer lo que Él hizo. Ejemplo os he dado. Jesús nos enseña con su vida y con sus palabras que lo que es potestad de Dios se ha convertido en algo que personas como tú y como yo podemos hacer y debemos hacer. Me explico. Porque lógicamente no me estoy refiriendo a sanar a un paralítico. No me estoy refiriendo a tener el don de sanidad. Eso no. Pero hermano, sí podemos ayudar a los demás. Sí podemos perdonar a nuestro prójimo. Sí podemos aceptar a las personas que han pecado y vienen arrepentidas. Podemos aceptarlas de nuevo. Todo por la gracia de Dios. Y es que si Dios nos ha perdonado y si Dios nos ha salvado a nosotros, ¿por qué no lo va a hacer con otros? Cuarta idea. Con Jesús tenemos una nueva interpretación de la Biblia. No una nueva interpretación, no una interpretación más, sino la interpretación correcta de la Biblia. Es cierto que la Biblia es la misma, que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Lo que cambian son las interpretaciones que se han hecho, que se hacen, que hacemos. Jesús ofrece una interpretación totalmente nueva de la palabra. Jesús interpreta desde la misericordia y desde el perdón, no desde la justicia, que es como hacían los fariseos. Cuando a Jesús le preguntaban si en el día de reposo era lícito hacer el bien o no, lo que realmente está preguntando si lo primero es obedecer a Dios o lo primero es ayudar. ¿Qué está por delante? ¿El obedecer a Dios como ellos creían que se obedecía o está por delante ayudar a los demás? La respuesta de los fariseos, lo primero es obedecer a Dios. Lo primero es cumplir el día de reposo. Y Jesús sabemos que no actúa así. Hermanos, para nosotros, ¿qué es lo primero? Obedecer a Dios, ayudar a los demás. Estamos obedeciendo a Dios de una manera quizá equivocada, estamos cayendo en el mismo error. Dios quiera que no, que sé que no, que lo estamos haciendo bien y que estamos interpretando bien su palabra. Dios es real. En quinto y último lugar, Dios es real y Dios está aquí. La mejor forma de presentar a Jesús es presentando a Jesús como un ser humano, como un Dios que se hizo hombre, que vino a la tierra, que se acercó a las personas, que les predicó el Evangelio, que les habló de la necesidad de arrepentirse de los pecados. Y nuestra misión, hermanos, aquí en la tierra es presentar a Jesús, a este Jesús real, a las personas que no lo conocen. Nuestra misión es predicar el Evangelio sobre aquel que anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. Nuestra obligación es enseñar que Dios nos ama, que Dios envió a su Hijo a morir, que Dios envió a su Hijo para que personas con muchos problemas, en este mundo hay muchísimos problemas de todo tipo, pueden encontrar la solución en el Evangelio. Jesús ofrece una salida al aceptarlo a Él, al creer en Él. Y hermanos,
la mejor opción para explicar el sufrimiento, para explicar lo inexplicable, para explicar por qué pasan estas cosas, para explicar por qué hay dolor, por qué hay enfermedad, por qué hay sufrimiento. Es a través de la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Para explicar el dolor, se puede explicar el dolor de Jesús en aquella cruz, aquella agonía previa en Getsemaní. Si queremos hablar de soledad, la soledad de Jesús también en aquellos momentos, en el sufrimiento, lo que nos puede hacer algo de compañía, lo que nos puede dar algo de comprensión, la que nos puede darnos fuerza. Hermano, en definitiva, solo Jesús de Nazaret es el que puede curar la enfermedad del pecado que tantas personas tienen y que si no se arrepienten, pues irán a la condenación eterna. Que a Él sea la gloria y que el Señor bendiga su palabra.